Aleluya. ¿Ya lo tiene ahí? Qué bendición poder tener un lugar donde gozarse, alabar a Dios. Pero ¿sabe qué es lo principal? ¿Sabe qué es lo más emocionante? Que alguien me ayude a subirlo, porque así como que no los veo, como que de acá arriba me gusta más. Los filmo a todos. Así los veo bien. Gracias, hermano José. Ahora ya te ayudé. Gracias. Para que veas que soy humilde. Es una bendición no solo el lugar, no solo poder trabajar, poder hacer, sino analice bien. Es una bendición tener una familia. Y digo tener una familia porque usted y yo somos una familia. Y lo importante de la familia no es que seamos familia, sino que se atreva a que su hermano que está a su lado sea su familia. ¿Cómo? Hay que socializar, porque no nada más es llegar y ahí nos vemos. Haga que sus hermanos que están cerca de usted sean sus hermanos de verdad, que puedan conocer su vida, que puedan saber por las situaciones que usted pasa. Gracias, hermano Fidel. Dios te va a bendecir en gran manera. Entonces, lo importante de esto no es tener un lugar, llegar, alabo, oigo, escucho, me voy y se acabó. No. Cuando está con su familia, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente? Es agradable ser parte de una familia. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura de Juan en el capítulo 5, en el versículo 39. Y la palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tenéis por vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bendito Dios. Gracias por dejarnos ser parte de una familia y por poder sentir ese calor de cada uno de ellos, porque es agradable. Pero principalmente, Padre, porque tú nos enseñas que la gloria es para ti, que lo que hacemos es para ti, y que por muy difícil que sea, tú siempre vas a estar ahí. Y sí, dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Imagínese que la palabra de Dios nos comienza diciendo que si usted lee la palabra de Dios, entonces puede tener vida eterna, porque ahí existe la vida eterna. Pero ¿cómo es que vamos a saber dónde está esa vida eterna? ¿Cómo es que la vamos a obtener? ¿Dónde va a llegar o cómo va a venir? Usted tiene que poner mucho de su parte. Dice escudriña. Y hoy le quiero hablar no de escudriñar la palabra, no algo que usted ya sabe, sino de algo que vivimos diariamente, lo que no queremos hacer, los retos que no queremos tomar, lo que podemos, lo que vemos, lo visualizamos y sabemos que podemos llegar a ello, mas por temor no lo hacemos. Yo quiero contarle un secreto. Cuando yo estoy aquí, no es difícil para mí,
Pero cuando estoy acá, es diferente. Porque acá predico, pero acá canto. Yo nunca he cantado ni cantado en el baño, ni en el carro, ni en ningún lugar. Y un día Dios toca el corazón de mi hermano César, de mi pastor, y me avientan al cuadrilátero, y órale, y pues ya sabrán. Ahora sí que los que estuvieron les tocó vivir hoy parte de lo que les estoy hablando. Para mí es difícil, mas no imposible. Mi hermano César siempre me está animando y siempre me está dando estrategias y siempre me está dando tips. Obviamente con el respaldo de mi pastor, pues siempre he tenido ese apoyo, que está esa preparación. Yo no sé qué Dios vaya a hacer en mi vida, que mis hermanos no se desesperan conmigo, y siempre ha estado su apoyo. Y en esa alabanza, siempre en esa nota, yo pierdo el control, hasta que no entra al rescate mi hermano y me rescata. No es fácil, pero no es imposible. Si yo fuera otro diría, no, ¿sabes qué? Yo no nací para la cantada. Pero cuando eso me pasa, digo, no, ahora más. Y ya le quería yo seguir, pero con calma. Es como en el Evangelio, ¿no? Empieza uno a predicar y no quiere soltar el micrófono. Pero, hermano, a tu vida van a llegar muchas situaciones. Y quizás son anhelos, quizás son metas a las que tú quieres llegar, pero por temor a fallar, por temor a equivocarte, o por temor a qué van a decir de ti, o por temor a que se burlen de ti, no lo vas a hacer. No vas a querer hacerlo, no vas a querer enfrentarte. La palabra de Dios dice que si nosotros escudriñamos las Escrituras, a nosotros nos parece que en ella vamos a encontrar vida eterna. En primer lugar vamos a encontrar vida eterna. En segundo lugar vamos a conocer a Dios. En tercer lugar lo vamos a descubrir a Él. Vamos a conocer al que siempre va a habitar contigo y va a estar contigo en todo momento. No temas al fracaso, no temas al que se burlen de ti, porque ciertamente todos lo vivimos a diario. Las exigencias de un trabajo. Hoy en día un trabajo tiene unas exigencias de tal manera y a tal grado que ya quieren que trabajes no una jornada, sino jornada y media o hasta 2 jornadas por el mismo sueldo o menos. Nosotros para vender usamos una máquina donde al regresar del trabajo, la máquina, la información que da es cuánto vendí, en qué cliente, cuánta revolución saqué, qué porcentaje de venta tuve, a qué alcance de la meta estipulada para mi semana estoy, cuánto me falta, cuánto tengo que apretar, si debo de aflojar, si voy bien, todo. El sábado hubo una junta y dijeron, ¿saben qué? El día domingo se le va a poner un nuevo parche a la máquina y la máquina se va a convertir más chismosa de lo que es. Porque ahora la máquina me va a decir a qué hora llegaste al primer cliente, cuánto duraste ahí, cuánto le vendiste, cuánto duró tu traslado de tienda a tienda. Y si te tardaste te van a cuestionar y decir, ¿por qué te tardas? ¿Por qué te tardas en una tienda? ¿Qué haces en la tienda? ¿O por qué tardaste tanto en llegar a tu primera tienda? ¿O por qué terminando tu ruta te tardaste tanto tiempo en llegar a la agencia? Nos van a traer más checaditos. A mí no me preocupa, porque cada quien sabe lo que hace y sabe dónde anda y lo que hace. Pero imagínense lo que le quiero yo decir. Cuando yo veo esta situación, se torna más difícil, porque es una máquina que ya trae más complementos, que si no estás preparado en la tecnología actual, estás quedando fuera de un ambiente laboral donde ya la tecnología está al día. Muchos, cuando entró esta máquina, esta empresa, mejor se fueron porque dijeron, es que yo no la entiendo, y renunciaron. Conforme ha sido esta tecnología, ha ido creciendo, muchos se siguen yendo, se van. Afuera, muchos tienen temor porque ya no es tan fácil tener un trabajo. Hoy en día tener un trabajo es tenerlo, cuidarlo y saberlo aprovechar, porque ya no es fácil. Es más fácil robar, es más fácil asaltar, es más fácil hacer cosas
que no se deben de hacer. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesús nos dijo: escudriña las Escrituras. Ahí me vas a conocer, ahí vas a saber quién soy. Aparte te voy a dar vida eterna. Aparte, Dios quiere confrontar al hombre a que se atreva a más. Nosotros, si analizamos nuestra vida, vamos a poder ver que vivimos situaciones en las que no nos atrevemos. ¿Como cuáles? Se pudiera decir que para nosotros una situación en casa, a lo mejor hasta de habernos equivocado con nuestra esposa y no quererle pedir perdón, nosotros vamos a pensar a veces: pues que me pida perdón, y si quiere, y si no, pues no le hablo. A mí hay quien me ha platicado, me ha dicho, no de aquí, ella del trabajo, que me dicen: llevo 3 semanas sin hablarle a mi mujer y hasta pareciera que está echando carreritas. A ver quién dura más, quién aguanta más. La última vez fueron nada más 2 semanas, ahorita ya llevo 3 y vamos por la 4ª. El no atrevernos a tomar la iniciativa para romper con moldes cotidianos en los que vivimos, en donde constantemente, lejos de tener un beneficio, es una afectación para tu vida, no te está trayendo ningún beneficio. La palabra de Dios dice: y no que queráis venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. De antemano Dios comienza diciendo que Él sabe que no hay amor de Dios en nosotros. ¿Qué necesita el hombre para tener el amor de Dios? Escudriña las Escrituras. Estos son problemas que podemos ver a nivel cotidiano, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Pero ¿qué hay de la sociedad? ¿Qué hay de lo que dice la palabra de Dios cuando habla de Apocalipsis? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para lo que viene? Hermano, pero usted explíqueme, ¿qué es primero, la tribulación o el rapto? Ponte a leer la Biblia. Y no porque no te quiere enseñar, pero ponte a leer la Biblia. Porque la palabra de Dios dice: escudriña las Escrituras. Hermano, pero es que usted, no, escudriña las Escrituras, busca el rostro de Dios, métete, sumérgete en la palabra, porque es la única que ciertamente te va a dar vida eterna. Y la palabra de Dios continúa diciendo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, sino otro viene en su propio nombre y a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del Hijo de Dios, el único, verdadero y fiel? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien nos acusa. Dice: y es Moisés, porque en él está vuestra esperanza, porque él habló primero de mí, él os anunció, él les avisó, él les instruyó, él les guió, él les dijo qué hacer. El mismo pueblo le decía a Moisés: ven tú al monte, nosotros te vamos a obedecer y vamos a hacer lo que Dios diga, pero no queremos acercarnos nosotros, porque les daba temor cuando la presencia de Dios bajaba al monte y temblaba, la tierra temblaba y el pueblo le daba miedo. El pueblo era tan miedoso que casi era como decirle: deja de pecar, deja de robar, deja de mentir. Y el pueblo decía: no, a mí me gusta esta condición, pero tú que eres más santo, ve al monte, acércate a Dios y que Él te diga lo que nos tienes que decir y nosotros obedeceremos. Pero eso no quería Dios. Dios quiere que todos se acerquen a su presencia. Y que cuando Moisés subió al monte y le dijo: quítate las sandalias, no le dijo que se las quitara, no porque no fueran buenas, yo creo que eran de marca, pero le dijo: quítatelas, porque tú eres merecedor a pisar este espacio que es santo, que es mi presencia, y que tú debes de vivirlo porque tú eres mi hijo. Pero el mismo hombre se encierra y dice: no, yo no quiero esa presencia, yo no quiero a ese Dios, o no me quiero involucrar tanto, no quiero estar tan metido tanto, no más poquito, mejor tú ve
y que te diga a ti, tú me dices y tú me enseñas y tú me instruyes. No, escudriña la palabra de Dios. Métete tú. No nada más los que estamos acá, es nuestra responsabilidad de enseñar, también te toca a ti. Eso es lo que Dios quería decirle al pueblo, eso era lo que Dios quería enseñarle a todo el mundo, que el mundo supiera que tenía que atreverse, conocer la palabra atrevimiento. ¿Se acuerdan de una coreografía que presentaban las hermanas de ¿cómo se llamaba esa? Arrebato. Y usted lo veía y veía cómo arrebataba. Pero ahora yo pregunto, ¿quién arrebata? ¿De veras arrebatan? ¿De veras arrebatan lo que el diablo ha quitado? Porque hoy en día está quitando mucho, Existe el estrés y te quita la paz, hace que te enojes, llegas a tu casa y te desquitas con el primero que te encuentras, y a lo mejor es el perro, porque es el que sale moviendo la cola y que lo acaricias, y es el primero que le das una patada y sale volando 3 kilómetros a la redonda. Y terminas con todos los de tu casa diciéndoles algo. Y si hablamos de las tensiones y las presiones y que te exigen más en el trabajo y todo lo que se está provocando en nuestra sociedad para que cada vez el hombre sea destruido de tal manera que no pueda conocer ni pensar en Dios. Esa es la intención del mundo. Que ya subió la gasolina, 14 pesos un litro. A mí sí me duele. Yo recorro 60 kilómetros diarios, gasto 7 litros diarios de gasolina. Haga la cuenta, a la semana, entre el gasto y la gasolina se me fue. Pero yo digo, Señor, algo tenemos que hacer. Tenemos que encontrar una solución, no huir del problema, sino encontrar la solución. Pero ¿cómo la vamos a encontrar si estamos lejos de Dios? Lo importante aquí es que Dios quiere que vivas cerca de Él. Escudriña la palabra. A lo largo de la historia han existido hombres. En la palabra de Dios tenemos testimonios de muchos de ellos que han dejado todo por seguir a Dios. Todo. Que no han dicho, ay, pero es que primero me quiero casar, o primero quiero hacer una mansión, o primero quiero un carro, o primero quiero mucho dinero. Hombres que han dejado todo. Hombres que se le han parado a los mismos papas de frente y le han dicho, mentiroso, porque tú quieres gobernar el clero, mas en cambio también quieres gobernar la política, pero no estás instruido en la palabra de Dios porque ni siquiera la enseñas. Y como ese hombre han existido muchos, y hubo uno que se llamó John Wycliffe. Este hombre vivió en el año 1330 y murió en el 1384. 54 años nada más vivió. Este hombre creció en un ambiente católico. Este hombre de Inglaterra, a los 30 años se metió a estudiar en una universidad, en un colegio, en Oxford, donde hizo su carrera y su preparación hasta llegar a tener un doctorado. Este hombre, creciendo en ese ambiente como sacerdote, se empezó a dar cuenta de que la Iglesia Católica estaba muy equivocada y le empezó a doler en su corazón cuando veía cómo la Iglesia explotaba a los pobres, cómo la Iglesia tenía una Biblia escrita en latín y que solamente los sacerdotes la podían leer porque ellos conocían ese lenguaje. Los ingleses, sin conocimiento, ignorantes, no podían estudiar, no había dinero, todo se los quitaba la Iglesia. Y entonces este hombre comienza a ver cómo el pobre empieza a ser explotado por la Iglesia, siendo parte de un medio, de una iglesia donde él pensaba que era lo correcto, que era el lugar donde le iba a hacer llegar a Dios. Llega a la conclusión y se da cuenta que era mentira y que jamás iba a poder llegar al verdadero Dios a través de ese lugar.
Él cuenta que ni ellos mismos como sacerdotes estudiaban la Biblia. Mejor se encerraban en los calabozos a jugar a juegos de mesa, a apostar dinero, a beber vino y a hacer cuanta fechoría podían. Y al pueblo solamente, ¿sabes qué le enseñaban? Fábulas, cuentos, historietas. Y le hacían creer al pueblo. Cuando comenzaron a existir las famosas indulgencias, este hombre no solamente comenzó a darse cuenta que el pueblo era engañado al quitarle su dinero, lo poco que tenían, sus tierras, sino que John Wycliffe se dio cuenta que el confesionario era una mentira, era una farsa. Las indulgencias eran otra mentira. Este hombre pudo haber dicho como otros: así me quedo, así continúo, así sigo de mediocre, me quedo como los demás y que los pobres sigan siendo pobres. Él pudo haber dicho eso y tomado esa decisión. Pero él se acordó que un día vino un hombre que dejó todo trabajo a un lado y que no le importó si había o no había de comer. Pero él anunció la palabra y la anunció y le enseñó al hombre cómo vivir y le enseñó al hombre que podía sanar a enfermos y le enseñó al hombre que si ponía manos en los endemoniados podían ser liberados y enseñó todo lo que tenía que enseñarle al hombre para que entonces el hombre pudiera ser libre. John Wycliffe entendió que era el momento en que él tenía que rebelarse y oponerse a esa injusticia que estaba viviendo Inglaterra. Cansado de una peste negra, de la muerte negra que se le llamó así, que destruyó medio país, media población, y viendo que los sacerdotes en su ignorancia volteaban a buscar las respuestas y soluciones que les daban otros hombres, John Wycliffe dijo: no, voy a hacer lo que nunca he hecho. Y agarró su Biblia en latín y la empezó a leer y empezó a entender que ahí había un Dios que le daba un fundamento para vivir, para creer, para crecer, para dar, para anunciar, para que el que necesitaba ser consolado recibiera su consolación. John Wycliffe, entendiendo lo que Dios quería hacer en su vida, él dijo: yo voy a enfrentar a esa iglesia mentirosa donde he crecido, pero no me importa. Porque sabía él que hasta su misma vida corría peligro al enfrentarse y pararse a un papa y decirle mentiroso. Pocos hombres así. Hoy la sociedad está acostumbrada a, pues, si ellos lo hacen, yo también. Si dicen que seamos así, así vamos a ser. Atrévete a tomar decisiones. No seas del montón. Sé diferencia. Sé diferente. Mediocridad en tu vida no la toleres. Que no existe esa palabra en ti. Es difícil, sí. Porque, ¿sabes? A este hombre, cuando se le paró al Papa y le dijo: tu doctrina está equivocada, tu doctrina es mentira, y le empezó a citar la palabra de Dios, demostrándole a todo el clero que eran unos mentirosos, el clero se enojó y le empezaron a gritar y lo insultaron y le dijeron, muchos le dijeron: ¿cómo me gustaría arrastrarte de los cabellos? Pero John Wycliffe, confiando en Jesús, dijo: yo sé en quién he creído y no voy a tener temor del hombre, voy a tener temor del que puede destruir mi alma en el infierno. Porque la misma iglesia, otra de sus mentiras era la absolución. Ellos decían que solamente un sacerdote podía decirle a otro: yo te perdono, quedas absuelto de tus pecados, de hoy en adelante
pecados de atrás en tu vida no existen más. Y John Wycliffe le decía: mentiroso, el único que puede dar perdón al hombre se llama Jesús, y tú eres un mentiroso. El pueblo de Inglaterra comenzó a ver a este hombre estudiado de esa gran universidad en Oxford, y comenzó a poner atención en ellos, de tal manera que este hombre hizo sacerdotes que se unieron a él, que lo empezaron a seguir a él, tomaron la decisión de predicar en las calles, lo que no hacían los sacerdotes. Estos hombres se autollamaron los sacerdotes pobres, y comenzaron a salir a las plazas y predicaban la palabra, porque ellos conocían el latín, ellos sabían escudriñar, sabían entender lo que estaba escrito en esa Biblia. Empezaron a predicar en Inglaterra, empezaron a ser perseguidos a tal grado de que a muchos mataron. ¿Quién quiere morir? Porque ahorita nos vamos a ir a predicar y donde no debemos de predicar, y quién sabe cómo nos vaya a ir. ¿Quién entra? Nadie. Pues que vaya el pastor, es que vaya el hermano Sergio. Pues sí vamos. ¿Y sabes qué? Las bendiciones son para nosotros, las coronas van a ser para nosotros, porque tú no te quieres atrever a tomar decisiones, siempre ahí en la banca. Van a pasar 20 años y tú vas a seguir ahí. Porque cuando yo me hice cristiano, no pasó medio año cuando empecé a predicar la palabra de Dios, y había quien en mi cara me rompía los tratados y me provocaban, y ¿sabes qué? Sí me daban ganas de pegarle. Me dolía que un tratado que me había costado a mí me lo rompieran en mi cara. Otros me insultaban en mi cara, al grado de que una ocasión, no la voy a olvidar, sí lloré y me desanimé y dije: ya no lo voy a hacer, yo no sé qué ando haciendo aquí metido. Pero ¿sabes qué? El escudriñar la palabra de Dios me hizo entender que Dios me iba a rodear de una familia de valientes, que no se van a echar para atrás, que van a anunciar y predicar el evangelio como este hombre. ¿Y sabes qué? Para bendición tuya estás en el lugar del que te estoy hablando, y tú no te has dado cuenta, sigues ahí. Yo te lo tengo que decir, porque si Dios viene mañana, muchos vamos a recibir bendiciones. Yo no digo que tú no vas a ser salvo, sí vas a ser salvo, pero a lo mejor si Dios te da una mansión y a lo mejor aquí te pone como alguien que me va a llevar el desayuno a la cama, ¿no te gustaría que fuera al revés? El hermano Sergio fuera el que te llevara el desayuno a la cama, porque tú fuiste más valiente, porque tú te atreviste más, porque tú tomaste más decisiones, porque te atreviste a ser diferente. Pues ¿para qué? Así estoy bien, yo no le entro. Y si a eso le añadimos el pecado, pues decíamos la vez pasada, pues no pasa nada. No. Aleluya, dale un aplauso a Jesús. Ok, si tú quieres conocer más la historia de este hombre, a este hombre se le conoce como el primero de los reformadores en el año 1330. Tuvo un sucesor llamado John Hus, y después llegó Lutero, y después llegó Calvino, y después llegó Knox. Y estos hombres son reformadores, hombres valientes, atrevidos, y que no les dio miedo pararse a los de su mismo ambiente religioso y decirle: mentiroso, porque a ti no te toca meterte en las cosas de Dios, y tampoco en la política. Por atender la política desatiendes al pueblo. John Wycliffe le dijo: Dios quiere que ustedes, mentirosos, conozcan la palabra de Dios para que la den al pobre, para que el pobre conozca y sepa que puede tener una relación íntima con Dios. Mas si en cambio ustedes han escondido la verdad al que la necesita. En los últimos años de John Wycliffe,
Él tiene que huir, tiene que esconderse, porque su vida corría peligro. A la edad de 51 años, es apartado de una ciudad llamada Luton Worth en Inglaterra, donde él se siente apachurrado, ya no querido por Dios, y él no entendía qué estaba sucediendo en ese momento de su vida. Y llega un momento en el que Dios le hace entender: John Wycliffe, yo te aparté, te he sacado de ese ambiente, de esa persecución, porque yo quiero que hagas algo. Antes de John Wycliffe existió un hombre en el año 454 que se llamaba Jerónimo, que tradujo la palabra de Dios del latín y conocida hoy como la Vulgata Latina. Después de ese acontecimiento no hubo otro traductor. Cuando John Wycliffe llega a la ciudad de Luton Worth, él recibe la revelación por parte de Dios de traducir la palabra de Dios del latín al inglés, para que los ingleses fueran instruidos, pudieran escudriñar, pudieran comprender y entender el propósito de Dios para sus vidas y así vivir en obediencia a Dios. Hermano, es que yo no conozco el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántos capítulos lees diario? Ninguno, hermano. Pues entonces no me venga que yo le diga cuál es el propósito de Dios para su vida, porque no se lo voy a decir. Usted lo tiene que descubrir, y la única manera de entender el propósito de Dios para su vida es escudriñando la palabra de Dios. Usted diga: yo tengo que escudriñar la Biblia, porque el hermano Sergio sí lo hace. No lo escuché. Yo tengo que escudriñar la Biblia, dígalo. Amén. Llegó un día en que él se da la tarea de comenzar a traducir la palabra de Dios, y comienza, y día y noche él se dedica a hacer esta traducción. Un año antes de terminar la traducción, él sufre una embolia. Como él pudo, y como pudo lograrlo, alcanzó la meta. A meses de su muerte, sufre otra embolia. La Biblia estaba terminada al inglés. En ese tiempo no había imprentas, no había manera de hacer llegar lo que este gran hombre se atrevió a hacer. No había manera de imprimir Biblias y entregárselas a los ingleses. Llega el día en que muere John Wycliffe, en el 1384, y cuando él muere, el clero se pone feliz. Dice: ya se fue el que nos causó problemas. Ahora sí, volvamos a las andadas, a seguir explotando al pueblo, a que sigan siendo más pobres. Y si quieres que tu familia salga del purgatorio, tienes que pagar indulgencias, que cuando la moneda caiga en la caja y se escuche, tu familia va a ser libre. Mentiras. Pero el pobre no creía, y por amor al familiar, para que no sufriera una eternidad en el purgatorio, pagaba. 50 años después de la muerte de Wycliffe, el clero lo apuntó en la lista de herejes que ellos tienen, y mandaron tomar sus huesos del lugar donde había muerto, y le dieron la orden al que gobernaba en ese lugar. Le dijeron: queremos que quemes los huesos de Wycliffe. Y le dijo: ¿y para qué quieres quemarlo? Él ya no existe, ya no está aquí. Pero ¿sabes qué? Lo que este hombre hizo taladraba el cerebro de estos mentirosos, de tal manera que no los dejaba en paz. Por eso decían: tenemos que cerciorarnos que no quede nada, absolutamente nada de él. Tanto taladraba su vida de esos hombres que no podían dormir en paz. Y mandaron quemar sus huesos, los deshicieron y el polvo lo tiraron en un río en Inglaterra. Pero pasaron 60 años y surgió una imprenta
y se empezaron a hacer las Biblias inglesas y se empezaron a distribuir y a llevar, porque era el propósito de Dios y la mano de Dios y el deseo de Dios que el hombre pudiera conocer la palabra. Lo que tú tienes ahí en tus manos es el esfuerzo, la muerte, el atrevimiento de muchos que quisieron pagar para que ahora tú puedas tenerla, para que ahora tú puedas leerla, y no lo haces, y no quieres. En esas páginas hay mucha sangre, mucha muerte, mucho amor, mucha pasión, mucha entrega. Tú sabrás lo que haces con ella. 80 años después, Wycliffe sigue estando en la memoria de muchos y en la mía también. Un hombre que lo dio todo, dejó todo y murió por todo. Él no lo vio, él no vio que ahora tú tienes una traducción, sea la traducción que sea. Pero lo que John Wycliffe, a mí me gustaría que a lo mejor si Dios pudiera decírselo, es que en todo el mundo, en todas las familias del mundo, hay una Biblia. Y que aún en los lugares donde existen grupos, ¿cómo se les llama? Hombres separados, apartados, que tienen su dialecto, indígenas, en otros lados indios, están creando su propia traducción. Una palabra que Wycliffe decía: una Biblia, una vivo, una iglesia. Donde hay una Biblia, seguramente va a existir alguien que la va a leer. Y ese que la va a leer va a entender el propósito de Dios. Y al entender el propósito de Dios, si no hay otro, Dios va a decir: tú te levantas una iglesia y en el nombre sea de Jesús. Dale un aplauso al que vive hoy. Y cuando puedas también regala una Biblia, es una bendición. Piensa que ahí hubo muerte. Hay un libro que yo te recomiendo que se llama El Libro de los Mártires. Hombres que murieron por la causa de Jesús. Hombres a los que ponían a su esposa ahí y primero mataban al bebé para que los dos dijeran: no, está bien, no lo mates, ya no vamos a seguir a Jesús. Tenían que matar el dolor de ver morir a su hijo recién nacido, y después el hombre ve cómo mataban a su esposa, y todo eso para que tú pudieras tener una Biblia en tus manos. Bendito Dios, te doy gracias. La gloria y la alabanza es para ti, no para nosotros. Tú debes de ser alabado. Nos vamos a ver hoy, con todo mi corazón, Señor, yo te digo, como pueblo, nos vamos a atrever, y si fallamos, nos vamos a aferrar, le vamos a seguir, no vamos a voltear atrás, porque no somos de los que volteamos para atrás. Nosotros somos de los que tomamos, de los que arrebatamos, de los que vamos a quitar, y aún vamos a añadir más bendición a quien tiene que tener esa bendición. Y si tú nos has puesto para bendecir, déjanos ser esa bendición, Señor. No queremos llegar a una vida en donde todo sea para nosotros indiferencia. No, Señor. No, aun si nuestra propia vida depende, que muchos puedan conocerte, Cristo. Ayúdanos en el momento de la muerte, porque no sabemos cómo ha de ser. Pero como tú lo decidas, Padre, lo aceptamos y lo recibimos. Gracias te doy en esta tarde. Bendice a este pueblo, Señor, que te busca y te ama de todo su corazón. Gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Ahora entienda que usted pertenece a una familia y que el que está a su lado sufre, llora,
grita, patalea delante de Dios para que usted pueda ser bendecido. Denle un aplauso a Jesús. Gracias a Dios. Vamos a participar de la mesa las personas que estuvieron en la primera reunión.